El aire denso del vestuario olía a humedad, metal viejo y ese tipo de confianza excesiva que suele darse entre soldados jóvenes que aún no han sido puestos verdaderamente a prueba. En la base de la Brigada Guadarrama Voces, en El Goloso, a las afueras de Madrid, la tarde avanzaba con un silencio extraño. Solo se escuchaba el zumbido de los fluorescentes y algún portazo lejano del gimnasio. La comandante Alicia Cañadas, recién destinada como asesora técnica del Ejército de Tierra, permanecía inmóvil frente a su taquilla abierta. Tenía 42 años, 2 décadas de servicio, y una fama silenciosa que la precedía, aunque en aquella base nadie conocía realmente su historia. Llevaba 3 días allí y había aprendido rápido que la discreción era su mejor aliada. Mientras doblaba su uniforme con una precisión casi ceremonial, oyó la puerta abrirse. Entraron 3 hombres con paso firme. Al frente, el capitán Javier Brenes, jefe de una compañía de carros Leopard 2E, seguido por el teniente Martín Romero y el sargento Óscar Díez. Los 3 irradiaban esa mezcla de orgullo y desgaste que solo se ve en quienes han pasado demasiadas maniobras y demasiadas noches sin dormir. Brenes avanzó hasta quedar a 2 metros de ella. Su sombra cubrió parte del suelo. «Mire quién está aquí», dijo con una sonrisa torcida. La asesora de la Armada. Todavía no había levantado la voz, pero su tono ya contenía una provocación evidente. Alicia siguió doblando su camiseta térmica. No aceleró, no se tensó. «Buenas tardes, capitán», respondió sin mirarlo. «Estoy terminando y me marcho». «Eso dicen todos», replicó él dando un paso más. «Pero llevo 3 días preguntando y nadie sabe qué hace usted aquí. Ni instruye, ni supervisa, ni manda. Solo aparece y desaparece». El sargento Díez observaba en silencio. Romero fingía tranquilidad, aunque sus ojos recorrían la estancia como si buscara una salida. Alicia cerró la taquilla con suavidad. «Cumplo mi cometido, señor. No tengo que justificarlo». Brenes soltó una carcajada seca. «¿Su cometido? Aquí trabajamos de verdad. Aquí no venimos a aparentar. Y menos a ocupar espacio por... ya sabe». Hizo un gesto con la mano, insinuando algo que no se atrevió a verbalizar. La comandante lo miró entonces, sin hostilidad, sin emoción siquiera. «Capitán, hay una cámara en esa esquina», indicó con la barbilla hacia el punto rojo parpadeante del techo. «Está grabando, se lo digo por si quiere pensarlo 2 veces». Él ignoró la advertencia. El gesto se le endureció, como si aquella calma femenina fuese gasolina sobre una herida abierta. «¿Cree que me asusta una cámara?» Se acercó hasta quedar a medio metro. «Usted no pinta nada aquí, nada». El empujón llegó de golpe, seco, deliberado. El cuerpo de Alicia apenas se inclinó. Compensó el peso con naturalidad. Su rostro no cambió. Romero tragó saliva. Díez apretó la mandíbula. Brenes respiraba rápido, como si necesitara que la agresión fuese correspondida. Pero ella no respondió. No aún. En su mente, como un fogonazo involuntario, reapareció la imagen de otra base, otro desierto, otro hombre que también había llevado ese apellido. Un recuerdo que llevaba 20 años enterrado y que ahora reclamaba espacio. Alicia inspiró despacio. «Capitán», comenzó. Pero él ya avanzaba con la mano extendida, guiado más por un orgullo herido que por razón alguna. Ahí empezaba todo. Y nada volvería a ser igual. El gesto fue tan rápido que cualquiera habría pensado que Brenes actuaba por puro impulso. Pero no era así. En sus ojos había algo más antiguo, una rabia que no pertenecía a ese cuarto ni a esa tarde, una rabia que venía de un dolor que nunca había entendido ni resuelto. La mano del capitán se cerró alrededor del cuello de Alicia, justo bajo la mandíbula, en un agarre técnico que no parecía improvisado. Sus pulgares presionaban la tráquea, sus dedos buscaban las carótidas como quien repite un gesto aprendido en demasiadas prácticas de combate.
El sargento Díez dio un paso adelante, pero no intervino. El teniente Romero murmuró algo que nadie escuchó. Ninguno comprendía aún lo que estaban desencadenando. Alicia no se movió. Su respiración no se aceleró ni un ápice. Su pulso se mantuvo estable, casi serenamente bajo. Lo único que hizo fue observar a Brenes con una quietud que él interpretó, equivocadamente, como desafío. «No me mire así», escupió él, con el aliento impregnado en café y tensión. «No se atreva». La presión aumentó. La cámara, en la esquina derecha, registraba cada segundo. El piloto rojo seguía parpadeando. El aire se hizo más denso. Y aún así, Alicia mantuvo la serenidad de quien ha atravesado situaciones en las que un error significaba morir. O matar. 2 segundos después, la situación cambió. Ella actuó sin brusquedad, sin violencia descontrolada, solo con precisión. Su mano izquierda atrapó el codo de Brenes en el ángulo exacto. Su derecha presionó un punto localizado en la muñeca, una zona donde el radio transmite un dolor súbito si se sabe dónde tocar. Un ligero giro de caderas, lo suficiente para dejar que el propio impulso del hombre se volviera contra él. No hubo gritos, no hubo dramatismos. El cuerpo de Brenes chocó contra la taquilla número 14. Con un estrépito metálico que resonó por toda la estancia. El teniente Romero dio un respingo. Díez abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Alicia dio un paso atrás, se acomodó el cuello del uniforme y recogió su bolsa de deporte. No dijo ni una palabra. Caminó hacia la puerta con la misma calma con la que había entrado. El silencio en el vestuario se volvió insoportable. Brenes se incorporó lentamente, desconcertado. La furia de antes había sido reemplazada por algo más profundo. Miedo. Un tipo de miedo que llega cuando uno se da cuenta, demasiado tarde, de que ha provocado una tormenta que no entiende. Esto no se queda así, balbuceó, aunque su voz carecía de firmeza. Pero ninguno de los 2 hombres respondió. Romero seguía mirando la cámara. Díez tenía el rostro tenso, como si el impacto del golpe le hubiese resonado también a él. Mientras Alicia cruzaba el patio camino de los despachos de mando, notó cómo la tarde madrileña se había vuelto más fría. El cielo gris sobre las naves logísticas parecía anunciar un cambio. Algo se había puesto en movimiento, algo que llevaba años esperando. Y aunque aún no lo sabía, aquel incidente iba a obligarla a mirar atrás, a recordar lo que había hecho, lo que había perdido y lo que había prometido mantener enterrado. Porque nada de lo que había ocurrido en ese vestuario era casual. ¿Y la historia? ¿La verdadera? Había comenzado mucho antes, en un marzo lejano, en un país que ya no existe como ella lo conoció. 24 horas antes del incidente en el vestuario, la comandante Alicia Cañadas se encontraba en su alojamiento temporal dentro de la base. Una habitación austera de apenas 8 metros cuadrados, con cama metálica, escritorio y un armario de chapa. En la mesilla, junto a una lámpara apagada, descansaban 3 objetos cuidadosamente alineados. Una foto enmarcada, una moneda de desafío con la inscripción Escuadrón Fénix, silencio y lealtad, y un pequeño cuaderno de piel desgastada. Alicia había despertado a las 04:30, como cada día desde que ingresó en la Armada. Su rutina era inquebrantable. Ejercicio físico, ducha fría, uniforme impecable. A las 06:15 ya estaba en el edificio de comunicaciones, revisando vulnerabilidades del sistema de seguridad de la base. Nadie la saludaba, nadie la molestaba. Y eso estaba bien. Había venido a hacer su trabajo, no a caer bien. El informe de esa mañana era delicado. Había detectado una vulnerabilidad en el protocolo de radio que permitía la interceptación de comunicaciones encriptadas. También encontró una brecha física en el perímetro norte, lo bastante grande para que un todoterreno pasara sin ser detectado. Hizo el reporte, lo firmó, lo envió a la cadena de mando. No hubo respuesta. No esperaba una.
A las 18:08, ya de vuelta en su alojamiento, abrió su cuaderno. En la última página había una serie de pequeñas marcas, muescas hechas con cuchillo. Cada una representaba una vida arrebatada en combate. 187. No las veía con culpa, pero sí con responsabilidad. Recordaba cada rostro, cada misión, cada decisión. De repente, su portátil emitió un pitido. Había recibido un correo anónimo. Solo contenía una frase: no perteneces aquí. Sin firma, sin contexto. Cerró el correo y lo eliminó. No era la primera vez. El resentimiento en ambientes cerrados era como el moho. Aparecía siempre donde había humedad, oscuridad y silencio. Aquella noche soñó con Jake, su marido. Lo vio tal como era antes de Helmand, antes de la emboscada, sonriendo con ese gesto ladeado que siempre le había derretido el alma. En el sueño, él le decía algo que no alcanzaba a oír, y luego desaparecía. Despertó a las 03:17 con el corazón a 62 pulsaciones por minuto. La mañana siguiente se anunció una convocatoria obligatoria para todos los mandos técnicos. Una prueba de cualificación subacuática avanzada en la piscina de entrenamiento de la base. Alicia arqueó una ceja. Hacía 3 años que no se sumergía con equipo de combate, pero conservaba su viejo rebreather Draeger Leiaske. Lo sacó del fondo del armario y comenzó a revisarlo. Junta por junta. Válvula por válvula. En su cabeza, la voz de Gunny, su antiguo instructor, resonaba con claridad. El agua no es enemiga, es aliada, pero solo si respetas sus reglas. Sonrió por primera vez en días. Iba a demostrarles a todos, y a sí misma, que aún estaba en forma. Al terminar el chequeo, dejó el equipo junto a la cama y apagó la luz. Afuera, el viento de la sierra arrastraba polvo y olor a campo seco. En el silencio de la noche, Alicia susurró: «Una vez más, Jake, solo una más». Y durmió profundamente, porque al día siguiente todo iba a cambiar. La piscina de entrenamiento subacuático de la base no era un lujo, era una necesidad. Un tanque de 25 metros de largo por 15 de ancho y 10 de profundidad, mantenido a 14 grados centígrados, con iluminación mínima, diseñado para simular condiciones de visibilidad cero. En el fondo, una réplica de compartimento inundado. En los laterales, personal médico y técnico con monitores de signos vitales. A las 07:00, los participantes ya estaban equipándose. El sargento mayor González, veterano de misiones en el Golfo de Guinea, supervisaba con su habitual ceño fruncido. «Hoy no hay notas», advirtió con voz rasposa. «O completáis el recorrido en menos de 20 minutos o falláis, sin excepciones». Brenes estaba allí. Se notaba cómodo en traje de neopreno, con el mismo aire confiado de siempre. Lanzaba bromas a sus hombres, todos rangers del regimiento. Cuando vio a Alicia, le dedicó una mirada condescendiente. «¿También vas a bucear, asesora?», dijo con tono burlón. Ella no respondió, solo ajustó su máscara y revisó por tercera vez el cinturón de pesas. Su respiración era controlada, su pulso estable, 58 latidos por minuto. Los primeros en lanzarse fueron los suboficiales de la compañía de Brenes. 1 a 1 fracasaron en alguna parte del recorrido. Falta de orientación, ataques de pánico, errores al desactivar la mina de entrenamiento. El propio Brenes completó el circuito en 16 minutos y 54 segundos. Fue aprobado, pero sin distinción. Al salir del agua, empapado y jadeando, levantó el pulgar hacia González. Este no devolvió el gesto. Alicia fue la última. Cuando su nombre fue llamado, el murmullo en la grada fue casi instantáneo. Todos querían ver si aquella mujer, la misma de la que circulaban rumores por los pasillos, podía siquiera terminar la prueba. Se acercó al borde, cerró los ojos y repitió mentalmente la secuencia de respiración que había aprendido 20 años atrás. 4 segundos inhalando, 7 reteniendo.
Su ritmo cardíaco descendió aún más. Abrió los ojos, colocó el regulador entre sus labios y se lanzó al agua. El impacto fue limpio, silencioso. Desapareció bajo la superficie como una sombra. En el monitor de control su silueta se deslizaba por los túneles con una fluidez imposible. No empujaba ni luchaba contra el agua. Navegaba en ella. Sus dedos apenas rozaban las paredes. Su postura corporal era perfecta. Al llegar a la mina de entrenamiento, sus manos se movieron con una precisión quirúrgica. Desactivó los 12 pasos en 73 segundos exactos. Ningún titubeo. Ningún error. En la sala de control, González entrecerró los ojos. Reconocía ese nivel. No era entrenamiento. Era memoria muscular. Era experiencia de combate. El último tramo era el más exigente. Rescatar un peso de 20 kilos desde un compartimento vertical inundado y ascender con él sin perder el control. A medio camino, el lastre se atoró en su arnés. Cualquier otro habría entrado en pánico. Alicia no. Soltó el gancho, giró el cuerpo en ángulo, liberó el enganche y ascendió con firmeza. Emergió en 9 minutos y 47 segundos. Uso de aire. 31%. Pulso. 64. Nadie dijo nada. Ni un aplauso, ni un murmullo. Solo González rompió el silencio. Mejor marca registrada en esta instalación. Y entonces uno de los veteranos empezó a aplaudir. Luego otro. Y otro. No era entusiasmo. Era reconocimiento. La mirada de Brenes, desde el borde de la piscina, había cambiado. El desprecio había sido reemplazado por algo más denso. Duda. Alicia salió del agua, dejó su equipo con precisión ritual y caminó hacia los vestuarios sin mirar a nadie. El rumor, inevitable, ya se estaba formando. Y en pocas horas, toda la base sabría que la asesora de la Armada había dado una lección sin pronunciar una sola palabra. Al día siguiente, a las 6 hechos, la base ya estaba impregnada por murmullos. El rumor había hecho su trabajo durante la noche. La asesora de la Armada no es quien dice ser. En la cantina, en los pasillos, en las duchas, el nombre de Alicia Cañadas flotaba como un enigma envuelto en respeto y sospecha. Ella, como de costumbre, desayunaba sola en una esquina del comedor, de espaldas a la pared, con su tazón de avena y café negro. Escuchaba sin escuchar, respiraba sin mostrar emociones. El eco de las carcajadas y los cuchicheos no la rozaba, o al menos, eso aparentaba. A las 11:00 recibió un correo del teniente coronel Álvarez, del Gabinete Jurídico Militar. Asunto: notificación formal de investigación interna. Comparecencia a las cartoceso. Informe escrito requerido. Sin sorpresa. Lo esperaba. La noche anterior había entregado su propio informe sobre el incidente del vestuario, sin adjetivos, sin opinión, solo hechos y hora exacta. 16:48. Duración del contacto físico. 3 segundos. Respuesta proporcional. A las 13:30, recibió una visita inesperada. Era el sargento mayor González. Llevaba 2 cafés en las manos. Vi la luz encendida, dijo al entrar sin pedir permiso. Imaginé que no habrías dormido mucho. Ella aceptó el café sin hablar. Se sentaron uno frente al otro. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el de 2 personas que sabían cuándo hablar y cuándo no. Finalmente, él fue al grano. Brenes va a intentar arrastrarte al barro. Ya ha hablado con 2 testigos. Están cubriéndose. Alicia asintió. No me sorprende. ¿Y tú?, preguntó él, con la voz más baja. ¿Vas a contraatacar? ¿A mostrar quién eres? Solo si me obligan, respondió. No vine aquí a recordar quién fui. Vine a terminar tranquila. González la miró largo rato. Fui tu instructor hace 20 años.
Te vi soportar pruebas que hacían llorar a hombres condecorados. Vi cómo te convertías en algo que ni tú entendías del todo. Si alguien puede soportar esto sin romperse, eres tú. Pero no estás sola, ¿me oyes? No esta vez. A las 14:00 en punto, Alicia se presentó en el despacho del teniente coronel Álvarez. El oficial, serio, metódico, tenía 3 pantallas abiertas y una carpeta con su nombre en la cubierta. La invitó a sentarse con un gesto escueto. He leído los 2 informes, el suyo y el del capitán Brenes. Las versiones son opuestas. Usted afirma haber sido agredida. Él, que usted lo atacó sin provocación. ¿Qué tiene que decir al respecto? Que el servidor interno almacena las grabaciones de la cámara del vestuario B7. El archivo con sello horario 16:47 a 16:51 debería mostrar todo. Álvarez la observó con detenimiento. Había visto muchas mentiras disfrazadas de firmeza, pero en Alicia no había ni rastro de temor, solo precisión, solo verdad. Muy bien, pediré la grabación. Y tomaré una decisión basada en los hechos, ni en galones, ni en prejuicios. ¿Entendido? Entendido, mi teniente coronel. Cuando Alicia salió del despacho, no fue al comedor, ni a su alojamiento. Fue al almacén técnico y abrió su viejo cuaderno de cuero. No para anotar otra muesca, sino para escribir una línea distinta, algo que nunca había puesto en aquel cuaderno. 14:23. No temo al juicio, pero tampoco lo necesito. Que hablen las pruebas. En menos de 48 horas, la verdad, su verdad, tendría que defenderse sola. Ella ya había hecho su parte. El reloj marcaba las 17:00, cuando el teniente coronel Álvarez recibió el acceso autorizado a los archivos de seguridad de la base. En su despacho, con la puerta cerrada y las persianas bajadas, insertó el código de acceso al servidor interno y buscó el video etiquetado como BCCAM, Norte 1647CA. Lo reprodujo. La imagen en alta definición mostraba exactamente lo que Alicia había descrito. Ella sola, doblando su uniforme, metódica, serena. Luego, la entrada de los 3 hombres, el capitán Brenes al frente, seguido por Romero y Díez. La postura de Brenes era inequívocamente hostil. Se acercaba, hablaba con tono elevado, gesticulaba. En un momento, Alicia señalaba hacia la cámara. Álvarez pausó el video. Amplió la imagen. Se podían leer los labios. Está grabando. Reanudó. El siguiente instante era el punto de quiebre. Brenes, tras un breve silencio, extendía la mano y cerraba los dedos alrededor del cuello de la mujer. No había provocación. No había duda. Solo un acto deliberado de agresión. 2 segundos y 3 décimas después, el cuerpo de Brenes impactaba con violencia contra la taquilla metálica. Alicia recogía su bolsa, se acomodaba el cuello del uniforme y se marchaba. Sin mirar atrás. Sin una palabra. Álvarez respiró hondo. Había visto muchas grabaciones en su carrera, pero pocas tan claras. Tomó nota de los segundos clave. Hizo una copia cifrada del video y redactó un informe de urgencia dirigido al general Cifuentes, comandante de la base. Adjuntó además los antecedentes de Alicia, a los que ahora tenía acceso especial. Expediente clasificado con más del 70% del texto tachado. Pero lo poco legible bastaba. Alicia Cañadas, suboficial mayor del Cuerpo de Infantería de Marina. 21 años de servicio en operaciones especiales. Formación avanzada en combate, cuerpo a cuerpo. Francotiradora certificada. Buzo de combate. 12 despliegues. 187 objetivos neutralizados. Medalla naval al valor. Silencio absoluto en los registros oficiales. Álvarez dejó caer el bolígrafo. Comprendió que estaban ante una leyenda con rostro anónimo. Y también que el capitán Brenes había cometido el peor error de su carrera. Al día siguiente, a las 08:00,
Todo el personal de mando fue convocado a una audiencia formal. En la sala estaban presentes el general Cifuentes, el propio Álvarez, González y los implicados. Brenes, Romero, Díez. Sentada en silencio al fondo, Alicia. El general fue directo. Tenemos evidencia videográfica, informes contradictorios y un problema de disciplina grave. Capitán Brenes, ¿mantiene su versión? El aludido tragó saliva. Yo creí que ella me había provocado, que me insultaba, que me empujó antes. ¿Antes de qué?, interrumpió Álvarez. ¿Antes de que le avisara de que una cámara lo estaba grabando? ¿Antes de que no se moviera siquiera? El silencio cayó como una losa. Romero y Díez intercambiaron miradas incómodas. Entonces el teniente Romero alzó la voz. Señores, tengo que corregir mi declaración. Mentimos. Todos. Alicia no atacó a nadie. Solo se defendió. El general lo miró con gravedad. ¿Está seguro de lo que dice, teniente? Sí, señor, y quiero asumir las consecuencias. Porque ella, después de todo, nos salvó. A todos. Álvarez asintió y tomó nota. En la parte trasera de la sala, Alicia bajó ligeramente la mirada. No por vergüenza, sino por algo más difícil de ocultar. La esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba dispuesto a contar la verdad. La audiencia continuó en un silencio sepulcral. El general Cifuentes, de pie junto al ventanal que daba al campo de maniobras, mantenía las manos cruzadas tras la espalda mientras observaba a los tres hombres sentados frente a él. Su voz, cuando habló, fue serena, pero firme. Capitán Brenes, Teniente Romero, Sargento Díez, lo que ha sucedido aquí no es simplemente una cuestión de disciplina. Es una traición al código de honor que juraron defender. Los tres bajaron la mirada. Incluso Brenes, que hasta entonces había intentado mantener una fachada de arrogancia, mostraba señales evidentes de derrumbe. El peso de la realidad le había caído encima. He revisado el vídeo, continuó el general. He leído los informes. He hablado con los responsables de seguridad y con personal que ustedes no sabían que los estaba observando. Todo confirma lo que ya es evidente, que se confabularon para ocultar una agresión grave. Y lo más grave aún, la víctima fue una compañera de armas, una operadora con más experiencia de combate que toda esta sala junta. Alicia permanecía sentada, impasible, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No necesitaba defenderse. Los hechos ya lo hacían por ella. El general tomó una carpeta distinta, una que solo él y unos pocos habían leído. Suboficial Mayor Cañadas, desplegada en Afganistán, Irak, Somalia y el Sahel. Más de 200 misiones. Operadora táctica del Grupo de Operaciones Especiales de la Armada. Especialista en combate en zonas urbanas y en infiltración subacuática. Distinguida en múltiples ocasiones. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara en la sala. Y ustedes se atrevieron a ponerle una mano encima, a inventar un informe para tapar lo que hicieron, a manchar la trayectoria de alguien que ha dedicado su vida a proteger a soldados como ustedes. Ninguno respondió. Las palabras eran innecesarias. La vergüenza ya lo había dicho todo. Entonces González, desde un lateral, alzó la voz. Señor general, solicito intervenir. Adelante, sargento mayor. Yo entrené a la suboficial Cañadas en 2002. Vi cómo superó pruebas que dejaban fuera a los mejores. Vi cómo cargó con compañeros heridos en plena tormenta de arena en Helmand. Y la vi volver sola de una misión en la que otros no lo lograron. Si alguien aquí cree que ella no pertenece a esta base, debería revisar su concepto de lo que significa ser soldado. El silencio se mantuvo unos segundos más. Cifuentes asintió lentamente. Luego se dirigió a los acusados. Capitán Brenes, se le impone una suspensión de funciones por 60 días, degradación temporal a teniente y traslado a destino administrativo.
tendrá la opción de solicitar despliegue activo para redención si así lo desea. Brenes asintió, la voz quebrada. Sí, señor. Solicitaré el despliegue. Quiero reparar lo que hice. Teniente Romero, sargento Díez, continuó. Reducción de grado, sanción disciplinaria sin arresto. Y queda constancia en su expediente. Si alguna vez quieren recuperar el honor, empiecen por comportarse como los soldados que prometieron ser. Luego se giró hacia Alicia. Suboficial mayor Cañadas, en nombre del Ejército de Tierra y de las Fuerzas Armadas Españolas, le pido disculpas. Usted no solo ha demostrado temple y profesionalidad, sino que ha recordado a esta base lo que significa el honor. Ella se puso en pie y saludó. Con su permiso, señor. Solo hice lo que correspondía. El general asintió. Y eso es exactamente lo que nos falta más seguido. La sesión se dio por concluida. Los asistentes comenzaron a abandonar la sala en silencio. Pero Alicia permaneció un instante más. Observó el fondo de la estancia, donde una bandera española colgaba impasible, igual que ella. Aquello no era el final, pero sí el principio de que la verdad, por una vez, había tablado más alto que las voces del prejuicio. El sol de la tarde caía oblicuo sobre los campos de entrenamiento de El Goloso. La tierra reseca reflejaba un calor pesado, pero en el interior de la base el ambiente era aún más tenso. Las decisiones de la audiencia comenzaban a circular entre la tropa. Los más jóvenes escuchaban boquiabiertos. Los veteranos murmuraban con resignación. La historia había dado un vuelco. Alicia caminaba sola por el sendero que llevaba al almacén de materiales. Llevaba el paso sereno, sin prisa. No buscaba a nadie. Solo quería unos minutos de silencio para respirar, ordenar lo vivido y pensar. Encontró un banco bajo un olivo. Se sentó. Sus manos, firmes como siempre, descansaban sobre sus rodillas. Fue entonces cuando González apareció, con esa forma suya de andar como si le debiera explicaciones al mundo. Llevaba algo envuelto en una tela de campaña vieja. Se sentó a su lado sin decir palabra. Durante minutos, no intercambiaron una sola mirada. Solo el crujir de las hojas y un par de cigarras interrumpían el silencio. «Esto es tuyo», dijo al fin, colocando el bulto sobre su regazo. «Lo tenía guardado desde hace años. Solo que no sabía dónde estabas para devolvértelo». Alicia lo desenvolvió. Era un parche bordado. Un círculo negro con un ave fénix plateada en vuelo, las alas convertidas en haces de antenas. Abajo, una inscripción en latín. Fidelitas Silentium. Lo reconoció de inmediato. La insignia del Escuadrón Fénix. La unidad con la que había servido durante más de una década. La misma con la que había perdido a Jake. La misma que le enseñó a sobrevivir en misiones de las que nadie hablaba. «No puedo aceptarlo», susurró. «Claro que puedes», dijo González con firmeza. «Nunca dejaste de ser una de los nuestros, solo cambiaste de misión». Ella bajó la vista. Durante años había cargado con esa dualidad, ser leyenda en la sombra y sombra de sí misma en la vida real. «Tu guerra no ha terminado», añadió él. «Solo ha cambiado de forma. Ya no se trata de disparar, sino de enseñar. Ya no se trata de sobrevivir, sino de guiar. Eso no es debilidad, Alicia. Es evolución». Se puso en pie y la miró desde arriba, con el respeto de un guerrero que ha visto demasiado. Le hizo un saludo firme, militar, perfecto. Ella se levantó y lo devolvió. Era la primera vez en años que recibía uno que se sentía completamente sincero. Esa noche, en su alojamiento, Alicia sacó su uniforme limpio. Con cuidado, cosió el parche del Escuadrón Fénix en el interior de la chaqueta, donde solo ella pudiera verlo. Era su forma de recordar de dónde venía, sin necesidad de proclamarlo. 3 semanas después, sonó el timbre de su puerta. Cuando abrió, una joven de unos 20 años, con ropa civil y mochila al hombro, la miraba con ojos brillantes y una sonrisa tímida. «Hola, mamá. Me dieron permiso. Pensé que era hora de verte». Sara, su hija.
cadete en la Academia Militar de Zaragoza. La sangre de Jake, la suya, la esperanza. El reencuentro entre madre e hija fue silencioso al principio, como si el tiempo y la distancia hubieran dejado grietas difíciles de cerrar. Alicia preparó café, mientras Sara recorría con la mirada el pequeño alojamiento, fijándose en los detalles. El equipo ordenado, las botas lustradas, la libreta de cuero cerrada sobre la mesa y una foto enmarcada en blanco y negro de un hombre joven con uniforme de gala. ¿Es papá?, preguntó. Alicia asintió sin girarse. El día que nos casamos, justo antes de embarcar, me regaló su navaja de servicio ese mismo día. La tengo guardada todavía. Sara se acercó a la foto. La tomó con cuidado. Tenía tu mirada, tranquila pero firme. Luego se giró. El sargento mayor González me llamó. Me contó lo del juicio, lo que pasó con ese capitán. También me habló de lo que hiciste. Alicia se tensó. Goni habla demasiado cuando no debe. No lo hizo por cotillar. Me llamó porque cree que tengo derecho a saber. Mamá, ¿por qué nunca me hablaste de Dev Group? ¿De lo que hacías antes? Alicia se sentó con un suspiro. Porque no quería que sintieras que debías seguir mis pasos. Porque este camino, hija, cuesta más de lo que parece. Me quitó a tu padre. Me quitó la salud, el sueño. Partes de mí que nunca recuperé. Sara asintió lentamente. Pero aún así lo hiciste. ¿Por qué? Porque era buena en ello. Y porque, aunque doliera, sabía que alguien tenía que hacerlo. Hubo un momento largo de silencio. Luego, Sara sacó algo de su mochila. Un pequeño cuaderno de notas, lleno de apuntes de la academia. Lo dejó sobre la mesa. Quiero aprender de ti. No para repetir tu vida, sino para entender qué significa realmente ser fuerte. No solo tirar del gatillo, sino sostener a otros, enseñar, guiar, como tú. Alicia sintió cómo se le aflojaba la garganta. El muro emocional que había mantenido durante años empezó a resquebrajarse. Se levantó, caminó hasta un cajón metálico y sacó una funda de tela envuelta con cuidado. La abrió. Dentro, la navaja de Jake. Tu padre llevaba esto siempre, se la dieron en su primer despliegue y la salvó en 2 ocasiones. El día que nos casamos me la dio. Me dijo, nuestra misión es llevarlos a todos de vuelta. Sara la tomó con manos firmes, no dijo nada, no hacía falta. Ahora es tuya, añadió Alicia, con voz baja. Porque tu misión ya ha comenzado. Esa noche, sentadas en la litera de la habitación, hablaron hasta tarde. Del pasado, del futuro, del miedo y de la determinación. De lo que cuesta mantenerse de pie cuando todo tiembla. Alicia comprendió que el legado que había temido imponer, en realidad, ya vivía en su hija. No como una carga, sino como una promesa libremente elegida. Y por primera vez en muchos años, Alicia durmió con el corazón más ligero. Porque ahora lo sabía, alguien seguiría adelante, pero con una luz distinta y más limpia. Los días finales en la base llegaron con una mezcla de alivio y melancolía. Alicia había cumplido su periodo de 18 meses. Sus pertenencias estaban empacadas con el mismo orden que había mantenido durante más de 2 décadas. Uniformes doblados con precisión matemática, equipo técnico inventariado, el cuaderno de cuero guardado en el fondo de la mochila junto a la foto de Jake y la insignia del Escuadrón Fénix. Sara la acompañaba en sus últimos días, alojada en una pequeña vivienda provisional junto a la pista de entrenamiento. Las dos caminaban juntas por los senderos de grava al caer la tarde, hablando poco pero con una complicidad cada vez más sólida. La hija ya no miraba a la madre como a un misterio sellado, sino como a un faro discreto, fuerte, humano. La mañana del último día, Alicia recibió un correo electrónico breve pero contundente. Remitente. Capitán Brenes. Asunto, gracias. El cuerpo del mensaje solo decía: Afganistán, sector norte.
Contacto hostil en zona montañosa. Todos los hombres regresaron. Todos. Pensé en sus palabras, en las de mi padre. Solo quería que lo supiera. Ella lo leyó en silencio. Luego lo archivó en una carpeta con nombre simple. Vale la pena. Poco después, otro mensaje. Esta vez del teniente Romero. Más largo, más personal. Suboficial. Terminé mi rotación con su equipo. Aprendí más en 6 meses a su lado que en 4 años de academia. Quiero solicitar destino permanente en unidades de enlace con la Armada. Quiero seguir trabajando con profesionales. Gracias por no rendirse. Alicia sonrió. Respondió con una frase sencilla. Solicitud aprobada. Hazlo bien. La ceremonia de despedida fue sobria. Estaban presentes el general Cifuentes, el teniente coronel Álvarez, González y unos pocos más. Cifuentes le entregó con gesto solemne la Cruz del Mérito Naval con distintivo rojo, una condecoración que había sido tramitada en 2015, pero aprobada recién ahora. Más vale tarde, dijo el general, pero nunca inmerecida. Al abrazarla, González le susurró al oído. Estoy orgulloso de ti, niña. Siempre lo estuve. Esa noche, sola en su alojamiento por última vez, Alicia abrió su cuaderno de cuero. Lo había usado durante años para contar vidas tomadas, pero esta vez añadió una entrada distinta. Entrada final. Me llamaron inútil, reliquia, cuota de diversidad. Se equivocaron. No esperaba una última misión. Y sin embargo, fue la más importante. No de fuego, sino de verdad. No de muerte, sino de legado. Enseñé. Guié. Protegí. Cerré el círculo. Lo dejó junto a la foto de Jake y una nueva, la de Sara, en su primer ejercicio como mando de escuadra. Luego apagó la luz. Afuera, el aire del campo era fresco y limpio. Las estrellas, indiferentes al ruido del mundo, brillaban sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo. Su respiración era tranquila. Su pulso, 58 latidos por minuto. El ritmo de una guerrera que, finalmente, había encontrado la paz. Misión cumplida. Legado asegurado. Y la Fénix, ahora sí, podía descansar.